Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Bob Lazar vuelve a estar de actualidad. Ya sabéis, el ingeniero que dijo haber estado en el área de 51, cercana a Las Vegas, y que, bueno, pues mucha gente, como el propio Enrique de Vicente, en un programa de Iker Jiménez, que yo recuerdo bien, cuando este señor, David Benito, presentaba el libro Área 51, pues lo debunqueó diciendo que no, que era un loco y que no tenía nada de relevante ni de creíble su historia. Bueno, vamos a oír hablar de Bob Lazar seguidamente cuando el señor Stone Rider explique la conexión entre científicos norteamericanos y científicos rusos, que explica muchas cosas. Pero antes, bueno, pues como siempre, da una explicación de dónde vienen las cosas y, bueno, lo voy a resumir. En el año 1862, el señor Abraham Lincoln envía a Ingersoll Lockwood, un abogado y escritor, a Alemania, de cónsul de Hannover. Ahí entra en contacto con la familia Trump y, bueno, pues son los custodios de una entrada a la tierra interna en Wiesbaden, donde posteriormente, este letrero me parece muy importante, se construirá una base de los Estados Unidos de América, del ejército de los Estados Unidos de América, y de ahí, de Wiesbaden, durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra un UFO gigante, un ovni gigante. El general Patton, que sabéis que fue pues el general que llegó con sus tropas ahí a Berlín, pues disputaba un poco la primacía en Estados Unidos a Eisenhower, y sabéis casi todos vosotros que murió en condiciones muy sospechosas. Muchos siempre hemos creído que le asesinaron, y aquí lo que viene a contar el señor Stone Rider es que el general Patton, que era bocazas, que hablaba más de la cuenta, pues dijo que iba a contarle esto a la gente en Estados Unidos. Aquí estáis viendo a Patton, buenísima la película que hay sobre el general Patton, y ahí se enfrenta a Allen Dulles, que posteriormente sería el primer jefe de la CIA, en aquel momento dirigida a las OSS, que es la agencia de contrainteligencia, que también estuvo en el asesinato de JFK, por supuesto, y bueno, pues le mató, le envió a un asesino para que se lo cepillara, porque lo que quería contar al mundo no se podía contar. A partir del minuto 4 empieza una explicación más elaborada de todo esto que os estoy contando, hablando de Nikola Tesla, de cómo Ingersoll Lockwood, atención, entró en contacto con Ingersoll Lockwood. En esta ocasión no os fijéis en los letreros, los subtítulos, porque son bastante malos. Aquí, por ejemplo, está hablando Ingersoll y dice Ingo Orsol, así que fiaros más de lo que yo os cuente. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen marcianas, y hay que decir que, bueno, pues como las cosas que está diciendo este hombre se están cumpliendo, pues hay que darle credibilidad. Algunas os sonarán, pero va a llegar más lejos. Por eso también es bueno que repasemos toda esta historia para tener claro cuando se lo vayamos a contar a otra gente, porque, bueno, pues esta es la primera vez que se conocen gran parte de estas informaciones, no todas, pero gran parte. Y bueno, pues cuando estéis con otros amigos que les gusten estos temas, lo tenéis que tener bien claro para contarlo bien. Y básicamente, 1862, Abraham Lincoln, sabéis que al poco le asesinarían a Abraham Lincoln, me parece que fue en el 67, ha enviado a Ingersoll Lockwood a Alemania, como digo, y ahí entra en contacto con esta tecnología avanzada. Insisto que esa tecnología la guardaba la familia de Trump, que en alemán se llama Trump, y se mete en agujeros de gusano, que es básicamente el argumento de las aventuras del Barón Trump. Recordaos que las podéis comprar en barontrump.rafapal.com, y allí se mueve hasta Rusia, que es justamente lo que se cuenta en las aventuras del Barón Trump. O sea que, bueno, de hecho está recordando, claro, el Ingersoll Lockwood hizo unas novelas de cosas que había vivido, por más que puedan parecer absolutamente marcianas. Como digo, se va a Rusia y ahí se encuentra a Tesla, a un Tesla que había viajado al pasado, había viajado al pasado desde
comienzos del siglo XX, de 1900 y pico. Aquí estáis viendo la zona a donde se fue Ingersoll Lockwood y donde se encuentra, como digo, a Nikola Tesla. This is where he meets Nikolai Tesla. Y Tesla estaba viajando en el tiempo, saltando líneas de tiempo. Dice esta fecha, menciona esta fecha de 1862. Dice que 45 años después es cuando Tesla pues iba a crear sus mayores inventos, no en 1800, es 1900. Todo el tema de los agujeros de gusano. Por cierto, son muy bonitas las imágenes que ayudan a entender este vídeo y nos pueden hacer una idea de algunos de los inventos. Os iré remarcando algunos de ellos. Bueno, como os podéis imaginar, está hablando de Nikola Tesla en términos pues, de genio. Y básicamente le dice a Ingersoll Lockwood que necesita que vuelva a Alemania, que se vaya a Austria. Cuando dice Austria, creo que se está refiriendo más bien al Imperio Austrohúngaro. Sabéis que en aquella época Serbia pertenecía a Austria. Nikola Tesla creo que estaba en Belgrado. Así que cuando dice Austria es posible que se esté refiriendo a Serbia. Bueno, en concreto, o en definitiva, lo que le dice es que vaya a ver a su madre, atención, y allí pues le diga, le convenza para que envíe a su hijo a Estados Unidos. Dice que vuelve a Alemania, después se va a Austria a conocer a la familia de Tesla y básicamente pues le va a dar el dinero, a financiar para que su hijo se pueda ir a Estados Unidos. Imaginaos la escena, o sea, esto no hay ninguna película que sea capaz de contarlo. La escena cuando le llega el cónsul honorario de los Estados Unidos de América en Hannover a la madre de Tesla y le dice que su hijo es un genio y que tiene que ir a Estados Unidos y que le va a pagar el pasaje, porque que yo sepa, no sé si estudió algo. O sea, en esa época no había telecomunicaciones, evidentemente. Se le considera uno de los mayores ingenieros de la historia, pero evidentemente no había esas carreras. Así que, en fin, vamos a dejarlo ahí. Le dice que es un genio, que inmediatamente se lo llevan a Estados Unidos. Por supuesto, tengo que hacer un inciso. Evidentemente, Abraham Lincoln sabía de todo esto. Os cuento, para el que no lo sepa, que Abraham Lincoln y el zar ruso estuvieron en contacto para hacer a conectar Alaska con Siberia. Será un plan, eran aliados y bueno, pues primero se cargaron a Abraham Lincoln y posteriormente al zar. Y aquí, bueno, cuenta cómo Tesla participó en el equipo de Edison y estuvo en la creación también del teléfono para saltarse la patente de Graham Bell, trabajando para la Western Union. En definitiva, que, bueno, pues gracias a este salto en las líneas de tiempo, Tesla construyó su futuro y esto va a tener que ver bastante con lo que voy a contar a continuación y que se basa en que Tesla ha estado saltándole el tiempo desde entonces y eso nos lleva incluso a la actualidad. ¿Qué ha pretendido o qué ha hecho el señor Nikola Tesla en esos viajes en el tiempo? Y comprendo que estas cosas tenéis que buscar un momento para verlas y para escucharme, porque seguramente si estáis en según qué ambiente no vais a poder escucharlo bien. Yo os recomiendo que estéis muy tranquilos porque son cosas que, bueno, para mí ya empiezan a ser normales, pero comprendo que a mucha gente le estalle la cabeza cuando las escucha. Pero básicamente aquí está el twist de la historia, el cambio. El asunto es que cuando Ingersoll Lockwood se va a Rusia y conoce a Tesla, insisto, estamos hablando de 1862.
Dice que hay científicos rusos en aquella época y tienen sus propios Teslatrons. Esto sale en mi vídeo, mi libro de extraterrestres, ya cuento que Rusia tenía tecnología parecida a la de Tesla. Eso quiere decir que habían tenido también contacto con seres de otras dimensiones. Y bueno, pues lo que va a contar es que básicamente Tesla formó a los científicos rusos. Esta ilustración es muy, muy bonita porque está mostrando algo que os conté hace semanas. Esta cúpula de grafeno con las celdillas tipo panal y cómo atraen la energía a esta pirámide. Y bueno, básicamente está contando que movió equipos, dispositivos rusos a Estados Unidos. Tesla estaba llevando a cabo, estaba dirigiendo proyectos que facilitaban tecnologías conectadas con operaciones militares, con lo que ahora se conoce como MAD. ¿Qué es MAD? Mutual Destruction, Assured Destruction, es decir, Mutually Assured Destruction, es decir, destrucción asegurada mutua. Esto es lo que se conocía, bueno, pues las consecuencias de una guerra nuclear y la doctrina de las armas de disuasión. Es decir, si tú tienes armas nucleares y yo también, pues a ti no te interesa empezar una guerra nuclear porque nos destruiríamos los dos. Aquí es donde la parte, digamos, esotérica y esta parte desconocida, evidentemente, de Tesla explica el pasado reciente, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Porque recordad que estaba viajando en el tiempo, supuestamente Tesla muere en el año 43, por cierto, pero estaba viajando en el tiempo desde tiempo antes y al pasado. Y básicamente está contando que Tesla se quería asegurar de que su tecnología no se utilizara para destruir el planeta. Y entonces, para eso, había formado a científicos en una especie de intercambio entre Estados Unidos y Rusia para que pudieran desconectar esas armas. No está aclarando de qué tipo de armas habla, pero de alguna manera el rayo de la muerte, las armas de energía dirigida, esas armas que hoy en día las tiene Estados Unidos y posiblemente China y posiblemente Rusia. Lo que quiere decir es que desde otros planos, desde los saltos de las líneas temporales, Tesla ha estado moviendo los hilos. Y aquí es donde viene Bob Lazar, de este nuevo documental que ha creado Amazon Prime, hablando del Área 51, específicamente de un área de estas instalaciones que se llama la S4, y lo que quiere remarcar de lo que dice Bob Lazar es que allí se encontró a científicos rusos. Repito, os he contado que Tesla estuvo formando a científicos rusos, al igual que norteamericanos, con su tecnología, y aquí nos encontramos con que cuando Bob Lazar entra a trabajar en el Área 51, se encuentra a científicos rusos. Y lo que quiere decir Stone Rider es que hay un portal, un agujero de gusano entre Siberia y Nevada, donde está el Área 51. Y aquí hay que recordar ese proyecto, mientras estáis viendo estas imágenes, dice que el Área 51 es una ciudad gigantesca, que hay diferentes niveles y diferentes áreas. Hay que recordar que Stone Rider ha dicho que hay un proyecto para que los Estados Unidos de América construyan una ciudad en Rusia. Es una cosa absolutamente marciana. Ojo, ojo con esto. Ojo con esta fotografía. Es que en el Gran Cañón había una esfinge. Esta fotografía, esta comparativa de dos fotografías es buenísima. Se ve que esto es una esfinge, cosa que también se está diciendo, que había restos arqueológicos egipcios
en el Cañón del Colorado, en las grutas y cuevas del Cañón del Colorado, que a principios del siglo fueron clausuradas y muchos de cuyos artefactos fueron llevados a el Museo Smithsonian en Washington, D.C. Tesla no solo hizo viajes en el tiempo. Tesla podía fabricar dimensiones. Y en esas dimensiones, por ejemplo, en lo que se conoce con el proyecto Montauk, y aquí tengo que hacer un inciso, el proyecto Montauk se crea en un área cercana a Nueva York donde había estado trabajando Tesla. Eso se cuenta en el libro de Preston Nichols del proyecto Montauk. ¿Por qué? Bueno, pues se entiende que ahí, que los portales que se han abierto siguen abiertos y por eso han montado bases y lugares de experimentación en esos lugares donde previamente estuvo Tesla. Por ejemplo, una cosa que me he enterado hace poco es que la base de la montaña Cheyenne está muy cerquita del laboratorio que tenía Tesla en Colorado. Boulder me parece que estaba cerca de ahí. En definitiva, que gracias a esas armas también se pueden crear hasta humanos y aliens que pueden estar vivos por unos momentos. Esto ya se ha dicho con respecto al proyecto Montauk. Tesla entrenó a científicos rusos que se comunicaban a través de esta spider web y les entrenó para que esas superarmas que estaba él generando finalmente evitaran cualquier guerra. Es decir, que bueno, pues ninguna de las potencias pudieran llegar a destruir el planeta, cosa que es lo que ha sucedido, porque uno se pregunta siempre, yo creo que todo aquel que ha estudiado la Guerra Fría, ¿por qué no ha habido ninguna guerra nuclear? Y lo que yo deduzco de este vídeo, de esta información, es que Tesla y los seres que acompañan a Tesla son en realidad, fijaos qué bonita esta también, qué bonita, cómo se crean esos agujeros de gusano, esos portales. En el minuto 14 va a comentar que estas operaciones de Tesla, y aquí la verdad que es bastante enigmático lo que dice, bastante críptico, dice que tienen que ver también con Serbia, cosa que no es de extrañar porque era su patria chica. Dice que estaba asegurando un montón de operaciones. Habla de Serbia, dice Israel, Serbia conectada con Israel, bases subterráneas, habla del CCP, que es el Partido Comunista Chino, cosa que me sorprende porque Tesla muere antes de la revolución maoísta, y conectado con Rusia. A ver, yo entiendo que esos países finalmente, tanto Rusia, incluso la Unión Soviética, como China, digamos que esta ciencia súper avanzada de Tesla impedía que pudieran generar esta guerra nuclear que estuvo asustando al planeta durante décadas. Aquí va a volver con las historias del barón Trump, como estáis viendo, el hijo de Trump, el barón Trump. Dice que hay un montón de coincidencias en esos libros, perdón. Habla del libro del Last President. Recordad que los podéis comprar en barontrump.rafapal.com. Dice que lo que trata de contar es que la verdad está saliendo, que hay un montón de documentos clasificados secretos que se están encontrando. Dice que hay fotos antiguas de rusos, perdón, que han trabajado allí en el Área 51, y todo esto está saliendo a raíz del documental sobre Bob Lazar, que no saben de dónde salieron, y las cosas que le están contando de las fuentes primarias de inteligencia
Dice que empezaron a encontrar en estas bases subterráneas en los años 80 y 90 que había grupos de científicos rusos. Imaginaos, o sea, es que hay que hacerse la idea, que mientras estaba sucediendo la Guerra Fría, había científicos rusos, es decir, entre comillas, comunistas, trabajando en Estados Unidos, en bases subterráneas y trabajando en temas de dimensiones. Y dice que los militares norteamericanos no podían matarlos. La razón de que no podían matarlos, por la cual no podían matarlos, es porque les protegía un vórtex, un vórtice, un campo de energía que impedía que las balas les golpearan. Tremendo. Es decir, que podían comunicarse entre los científicos, podían, bueno, pues apaciguar esos momentos de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, más que Rusia y China. O sea, lo que está diciendo es que si la Guerra Fría no condujo a una guerra nuclear, ha sido por Tesla y por estos científicos rusos que formó. Este plan que ingenió Tesla con estas operaciones subterráneas, estas bases bajo Rusia, tomando el control de operaciones subterráneas en Irán y otras gigantescas bases a lo largo del mundo. Así que esto es complicado y se vuelve todavía más complicado cuando hablamos de Edward Snowden. Y aquí hay que recordar aquel culebrón, que yo la verdad es que no me lo creí ni un momento, vamos, cuando Edward Snowden, recordad que hizo públicos las herramientas que tenía la NSA para espiar a todos los norteamericanos, que escapó del país, se exilió, pasó por Hong Kong y finalmente acabó en Rusia. Y dice que ahí está ayudando a desarrollar operaciones subterráneas en Rusia. A eso se dedica. Pero Edward Snowden se conecta con otro tipo de operaciones que tienen que ver con el ADN, con los científicos, y ahora lo que va a decir, dice que a lot of people even conectado incluso con Dr. Greer. Dice que hay algunas tecnologías que los humanos no pueden controlar. O sea, por muy inteligente que seas, por muy científico que incluso que puedas comprender, la máquina no te va a responder, que depende de tu vibración, de tu ADN. Yo tengo un vídeo hace ya meses en donde contaba, a partir de informaciones de Stone Rider, por cierto, pero que luego corroboré, que en este tipo de operaciones secretas buscan a niños autistas porque tienen, bueno, ya sabéis que los autistas es una cosa muy rara porque puede parecer que están fuera de este mundo, pero luego algunos son muy inteligentes. Y por lo visto, solo los niños autistas eran capaces de hacer que funcionaran determinados artefactos hallados en estas bases subterráneas y ancestrales. Esto es una cosa que no dice aquí, sino que lo traigo a colación porque viene al caso, pero lo que está contando es que esta tecnología de ingeniería inversa, pues no la puede controlar determinadas personas. Y ahí es donde entra Snowden. Le compara con una anomalía, una paradoja humana. Y de hecho cuenta que Snowden, aquí está hablando de los UAP, o sea, los UFOs, que solo responden a cierto tipo de personas, con una frecuencia, con un ADN determinado. O sea, quiero decir que los malos, por ejemplo, no pueden hacer que funcione esa tecnología. Por eso la importancia de Snowden. Y aquí va a comentar en unos segundos que mientras Snowden estaba escapando, aquel culebrón, ya sabéis, en el año 2013, 2014, estaba informando a líderes mundiales, les mostraba una caza a estos presidentes y primeros ministros, generales, y en pocas palabras les estaba diciendo que los patriotas tenían una tecnología superior. Él venía de parte del almirante Rogers, de la NSA, de la parte buena de la NSA, y está hablando de cuando Snowden se fue a Hong Kong.
Y ese fue el comienzo de estas operaciones de la tormenta, de lo que llamamos la tormenta, en donde pues Snowden tiene una parte muy importante y ha estado muy metido, por lo que dice, en el desarrollo del Golden Dawn, de esta tecnología de neutrinos que es capaz de generar vórtices, agujeros de gusano, portales estelares, que maneja el entrelazamiento cuántico, lo que llaman jump rooms, es decir, las habitaciones de donde se salta en el tiempo, la teleportación, tecnologías que solo se pueden mover a través de la mente, de ahí lo que ha dicho que es solo una determinada vibración la que consigue que esas tecnologías funcionen. Y todo esto tiene muchísimo que ver con Tesla, con los saltos en el tiempo que realizó y con finalmente, aquí está hablando de esta caja. Yo creo que esa caja es algo que ha mencionado Stone Rider recientemente en los vídeos que ha hecho en los últimos meses y en realidad debe ser una caja muy pequeñita que es la que es capaz de generar agujeros de gusanos pero instantáneamente, o sea que es portable. Dice que esas tecnologías finalmente dan la capacidad de imitar a Dios. Es decir, crear clones. Está recordando el tema de la oveja Dolly, cómo se han clonado ratones, pero también habla de crear otro tipo de seres, diferentes espíritus, diferentes cuerpos, de saltar a través de esas líneas de tiempo a otros seres, todo muy relacionado con el grafeno. Y finalmente lo que va a decir es que esa capacidad de saltar las líneas del tiempo de Nikola Tesla le llevó a el ser que hoy conocemos como Edward Snowden. Ya os dije en otra ocasión que estaba sugiriendo que de alguna manera Edward Snowden lleva integrado el espíritu de Nikola Tesla y aquí va a decir claramente que Edward Snowden es Nikola Tesla. Vamos al minuto. Aquí está hablando de clones, humanos, diferentes razas, la capacidad de crear clones públicamente. Está hablando de la oveja Dolly, diferentes ratones, todas estas operaciones de clones. Vamos a ver, por lo que yo entiendo, esta capacidad de saltar dimensiones, saltar líneas de tiempo, conectarse con otros cuerpos, finalmente, y crear fantasmas y otros cuerpos, ha permitido que Nikola Tesla se trasplantara, viajara al futuro y, de hecho, Nikola Tesla está, no sé si ponerlo entre comillas, está vivo actualmente en la persona de Edward Snowden, que está trabajando ahora mismo en todas estas super tecnologías. Claro, vamos a recapitular. Si Tesla, yo siempre había pensado, si Tesla estaba haciendo lo que estaba haciendo a principios del siglo XX, ¿qué no estaría haciendo en el siglo XXI? Pues ahora resulta que esa pregunta retórica, ¿qué no estaría haciendo? Aquí estáis viendo jumping. Esto es importante porque está hablando de jump rooms. Jump rooms son las habitaciones desde donde se hace la teleportación. Está hablando de las líneas de tiempo donde Tesla shape shifting. Shape shifting es transformarse. En el caso de David Icke hablaba del shape shifting, transformarse a reptil. Pero también hay una posibilidad de hacer shape shifting, digamos, para el bien. La habilidad de hacer muchas cosas a través del viaje en el tiempo, que también significa, ojo, viajar en el tiempo también
implica, mejor dicho, saltar a diferentes espíritus, saltar a diferentes cuerpos humanos, ¿se entiende? Y aquí coloca lo del jump rooms, que se vea bien. Pues posibilidades ilimitadas. Cuando colocas el grafeno dentro, las posibilidades se multiplican. La tecnología del grafeno para controlar los átomos, aprendes a controlar los átomos para crear infinitas posibilidades. Tesla había aprendido a mover todas estas cosas, era un maestro, un genio, pero ha habido otros maestros que comprendieron estos, antiguos maestros que comprendieron que todo esto era una ilusión, que podían mover la estructura molecular en lo que la gente llama milagros. Por cierto, hoy mismo que estoy grabando este vídeo, 11 de mayo, se ha descubierto, esto sí hay que ponerlo entre comillas, la ciudad de Galilea donde Jesucristo hizo más milagros. Y no es por casualidad, evidentemente. Porque ahora está hablando de Jesús curando a gente, trayéndola de la muerte, acordaos, curando a los ciegos. Por cierto, en esa ciudad que digo es donde curó a un ciego. Dice, bueno, habla de el por qué Jesucristo no se curó a sí mismo cuando estaba en la cruz. Bueno, va a decir lo que ya os podéis imaginar, pues porque tenía que morir en la cruz, por ese sacrificio por los seres humanos. Y dice que más bien Jesucristo dejó el cuerpo ahí para, bueno, por el mensaje poderoso para los seres humanos de el evento de la muerte en la cruz. Pero la realidad es que estaba perfectamente conectado con las fuentes infinitas, majestuosas, milagrosas, incluyendo crear un clon de Himself, de él mismo, crear un doble de él mismo. Una imagen viva, orgánica de sí mismo, para viajar a través de los campos de energía, de los campos cuánticos de energía. Evidentemente, aquí, claro, se mezcla, digamos, en mi caso, ¿no? Como el de todos los que me estáis viendo, pues nuestra formación religiosa de la Biblia con esta información puntera, digamos, que da una explicación a, fijaos, a través de Tesla está explicando a Cristo. Y claro, si Tesla está vivo, si no murió, si buscó otro cuerpo, si se ha movido a través de las líneas de tiempo, evidentemente Jesucristo está vivo y ha estado ahí. Y evidentemente se podrá materializar cuando le dé la gana, porque para eso es Jesucristo, ¿no? Esto me parece bonito. Esta es la tercera vez que veo el vídeo y ahora es cuando me he dado cuenta de por qué ha utilizado de alguna manera Tesla para explicar a Jesucristo y que un servidor, por ejemplo, pueda hacer ese razonamiento. Evidentemente, sí, que yo ahora lo creo perfectamente, que Tesla sea Snowden, bueno, pues habría que hacer el paralelismo con Jesucristo. Y aquí, bueno, pues va a decir la frase con la que voy a terminar el vídeo. Así que, bueno, pues tenéis que pensar todavía cosas mayores de los diferentes maestros. Así que Tesla hizo lo que hizo, viajó en el tiempo, se transformó y finalmente los informes de inteligencia dicen que Tesla es Edward Snowden. Ha dejado ahí unos segunditos y tal de pausa para soltarlo, ¿no? La intriga y, bueno, finalmente Tesla es Snowden. Y todo esto que estamos oyendo de híbridos y las federaciones galácticas, las operaciones de la tormenta y cómo Trump ha podido hacer todo esto
todo lo que oigáis sobre Ingersoll Lockwood, que estuvo trabajando con Abraham Lincoln, que fue por todo el mundo, es todavía mucho mayor, porque Tesla estaba asegurando todo eso detrás de los escenarios.